Bueno, fuerzas intermoleculares son las fuerzas de atracción entre moléculas. Existen tres tipos, básicamente: fuerzas de London o dispersión, las fuerzas dipolo y las fuerzas de atracción, también llamadas unión puente de hidrógeno. En realidad no son una unión, recordemos que son fuerzas, solamente fuerzas de atracción entre moléculas. Y una cuarta que vamos a añadir, que no es intermoleculares porque los iones no son moléculas justamente, pero bueno, viene a lo mismo: fuerza de atracción entre cargas diferentes, las fuerzas ion-ion. Veamos, fuerzas de London o dispersión. Bueno, básicamente las fuerzas intermoleculares se basan en la atracción entre moléculas. Esta fuerza de atracción se ve incrementada cuando estamos hablando de moléculas polares. En las fuerzas de London o de dispersión, las fuerzas de London o de dispersión son las fuerzas intermoleculares de menor intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Las fuerzas de London o de dispersión están presentes en todas las moléculas, ya sean moléculas polares o no polares. Pero en las moléculas no polares, la única fuerza de intermolecular existente son las fuerzas de London. Veamos cómo son estas fuerzas. Tengo una sustancia no polar. Pensemos que esa molécula no tiene ni una zona de carga de densidad de carga positiva ni negativa. Entonces, claro, al no tener una zona negativa que se atraiga con una zona positiva de una molécula cercana, ¿cómo es que se atraen estas moléculas? Bueno, pensemos que hay electrones girando y se explica que puede surgir momentáneamente una zona en que los electrones se vuelvan, que se genere una asimetría, ¿no? Entonces, claro, al generarse una asimetría dentro de la molécula, una molécula no polar, solo momentáneamente y de una manera muy leve, termina volviéndose una zona de carga negativa y una zona de carga positiva. Esta zona positiva influye en la molécula que le está cercana, entonces genera un momento dipolar muy leve en la molécula que la rodea. Entonces acá se genera una fuerza intermolecular sumamente leve, que es las fuerzas de London o de dispersión. Recordemos, las fuerzas de London o de dispersión se dan en todas las moléculas, se dan ya sea si la molécula es polar o no polar, pero en las moléculas no polares solo se da la fuerza de dispersión. ¿Cómo podemos determinar cuál de dos sustancias no polares tiene mayor fuerza de atracción? ¿Cuál tiene, mayor punto de fusión o ebullición? Bueno, eso se hace hablando de dos moléculas no polares, determinando la masa atómica relativa de la molécula. Cuando buscamos el valor de masa atómica del hidrógeno, la masa atómica relativa se corresponde con el valor de masa atómica y decimos, aparece el valor 1,0, el valor de masa atómica del hidrógeno, o sea que la masa atómica relativa del hidrógeno es 1 gramo por mol. Como la molécula tiene 2 hidrógenos, entonces son 2 por 1. ¿Cuánto es la masa atómica relativa o MR de la molécula de hidrógeno? 2. En el caso del cloro diatómico, el cloro tiene masa atómica, eso lo compruebo en la tabla periódica, es el valor A, es 35,5. Como la molécula tiene 2 cloros, 35,5 por 2 me da 71 gramos por mol. Esto es, la masa atómica relativa de la molécula de cloro es 71 gramos por mol. ¿Cuál de las dos va a tener mayor punto de ebullición? Bueno, son las dos no polares. Bueno, la que tenga mayor masa atómica relativa va a tener mayor punto de ebullición. ¿Por qué? Porque esta distorsión que se da entre las moléculas no polares es mayor cuanto mayor sea la cantidad de electrones que tenga ese átomo. Como el cloro tiene más protones, va a tener más electrones, mayor va a ser la distorsión. Por lo tanto, mayor va a ser la atracción entre las moléculas. Al ser mayor la atracción entre las moléculas, le tengo que dar
más calor, mayor cantidad de movimiento, para que así se separen y puedan pasar del estado líquido al gaseoso o bien del sólido al líquido. Repito, entre dos sustancias no polares, a mayor masa atómica relativa, mayor punto de ebullición.